Este podcast es presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Gael García Bernal, Dolores Fonsi, Alfredo Castro, Martín Rechtman, Valeria Luiselli y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola a todas y todos y bienvenidos al podcast de Cannes, de Otros Cines y Otros Cines Europa. Llegamos al final del camino, es el episodio número 7 del podcast, en el que vamos a cerrar y hacer un poco balance de las sensaciones, impresiones, ideas que hemos ido acumulando a lo largo del festival. Estoy aquí, yo soy Manu Yáñez, director de Otros Cines Europa. Estoy acompañado como siempre por Diego Valle, director de Otros Cines. Antes de darle la palabra voy a agradecer como siempre el apoyo de la plataforma de streaming global Movie, que ha hecho posible este podcast. Tenemos que agradecerlo de corazón y animaros a todos a que la visitéis, la descubráis. Está llena de tesoros cinéfilos. ¿Qué tal, ¿Qué tal Diego? Me sale muy bueno. Víctor arrastra. ¿Qué tal, lo Diego? vamos a dejar, no lo vamos a cortar. Sí. Víctor Esquirol fue quien acompañó durante muchos años y muchos festivales a Manu, así que de alguna manera un homenaje y siguiendo su camino trazado en tanto. Totalmente. ¿Qué tal, Diego? Sí, bien, y sí, estamos grabando esto y vale la aclaración porque uno termina de redondear los balances de los festivales una vez que se conoce el palmarés. Estamos grabando esto un día viernes, el palmarés se anuncia el sábado a la noche, con lo cual no vamos a hablar de los premios. Sí vamos a hablar de nuestras películas favoritas, de las tendencias, de lo que más nos gustó, de lo que quizás nos decepcionó, apariciones, surgimientos, sorpresas, algunas cuestiones ligadas a la organización y al lugar de Cannes, que yo creo, Manu, como para iniciar la charla, creo que ha consolidado su lugar de preponderancia. No es que lo haya perdido, pero entre que el 2020 no se hizo, el 2021, o sea, no se hizo y hizo esa especie de Cannes label que fue cualquier cosa. El 2021 que las salas estaban bastante vacías y se venía de la pandemia, y si bien eso afectó a todos los festivales, hay otros que no cortaron. O sea, por ejemplo, Berlín pudo hacer todas sus ediciones, creo que San Sebastián también. Entonces estaba como en una zona de riesgo. Y el año pasado ya fue mejor, y creo que este ha sido... es muy difícil, ¿no?, poner en contexto y comparar, porque uno tampoco es que se acuerda de todas las películas de hace 5, 8, 10 o 15 años, pero ha sido de los buenos festivales, ¿no? Una competencia oficial, que es la que más se sigue, que casi no ha tenido películas vergonzosas, y diría que más de la mitad son entre muy buenas y excelentes. Entonces eso te da la pauta. Por supuesto después hay que analizar, y eso es más difícil porque no es que uno no vio todo Uncertain Regard, ni toda la quincena, ni toda la semana de la crítica, ni todas las películas fuera de competencia, pero creo que habiendo visto unas 50 películas, yo creo que sí, que es una muy buena edición de Cannes. No sé cómo lo viste vos. Sí, habiendo visto yo creo unas 25, me ha parecido una selección, una edición ejemplar, ¿no? Digamos, en un mundo ideal donde solo importasen las películas, diría que este sería un Cannes bastante incontestable y muy difícil de igualar, ¿no? Han habido, como has dicho, muchas películas muy interesantes, algunas de nivel medio, muy pocas muy malas. De hecho, la única que no me ha gustado nada, o que en algún punto me ha indignado, es Club Zero de Jessica Hausner. Pero más allá de esa, la verdad es que no he sufrido demasiado, que Cannes siempre me hace sufrir bastante. Esta edición la he sobrellevado bastante bien, con muy buenas pelis
claro, después está la cuestión de la política de festivales y mediática que nunca sabes. Realmente, al final, no nos engañemos. Nosotros somos un pequeño espacio de resistencia cinéfila, pero al final lo que va marcando a nivel mediático la temporada cinéfila, al final terminan siendo los Oscars. Es así de triste y de simple, diría yo. Y al final, Sí, Venecia... Es muy difícil que Cannes pueda competir la de Venecia en ese sentido. Sí, por un lado por ejemplo, el lugar en el calendario, ¿no? Mayo queda muy lejos de la temporada de premios, no tiene las películas de Netflix por la cuestión de la disputa política y económica, y también es cierto que la temporada de los premios es a partir de septiembre, es con Toronto / Venecia, ¿no? Los propios estudios lo saben, ¿no? Y se reservan esas películas con las que esperan llegar fuerte a los premios para esos festivales, ¿no? Que yo creo que todos los Oscars tendría que ganar los de Killers of the Flower Moon, pero bueno, pero ha pasado, ¿no? Ha pasado que algunas películas resistieron, y por ejemplo Parasite inició en Cannes y llegó a ganar el Oscar, que fue una cosa como pero es muy anómala, épica, ¿no? Porque una película coreana lanzada en Cannes, sí, no suele ser la norma, tampoco. Esto creo que lo hemos insinuado, hablado un poco en entregas anteriores del podcast. La recepción crítica en Cannes es muy dura en general con las películas, o mucho más dura que en otros festivales donde la prensa especializada y la crítica es bastante más concesiva. Entonces hay un riesgo en traer películas oscarizables, entre comillas, y los estudios también, porque en mayo es muy pronto, deciden que no, que mejor esperar por lo menos 2 o 3 meses más. Y algunos incluso están revisitando volviendo a analizar la tendencia de ir a los festivales, ya sean Venecia o Toronto. Hay muchas películas que o van a festivales estadounidenses tipo Telluride o directamente las lanzan para la temporada sin ir a los festivales por el temor, por la zona de riesgo, de duda, de que la crítica no sea todo lo positiva que ellos esperarían. Pero bueno, Venecia es un lugar perfecto para todas estas películas. Allí también yo tengo la sensación que la crítica, eso ya lo comentamos el otro día, es más blanda. Aunque aquí yo creo la respuesta crítica, incluso desde medios americanos, a las 3 películas estadounidenses fuertes del festival, May December de Todd Haynes, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese y Asteroid City, incluso de Wes Anderson, creo que IndieWire decía que era de las mejores películas de Wes Anderson, pues ha sido súper positiva, ¿no? Y son películas que van a obviamente a tener peso propio en la temporada de premios, pero más allá de eso, creo que fue un festival raro. La primera mitad fue demasiado intensa. Pasaron varias cosas extra cinematográficas. Llovió mucho la primera mitad, las películas estaban muy pegadas unas a otras, eran larguísimas, había Q&As en algunos casos, con lo cual empezaba un efecto dominó, bola de nieve de demoras, que hacía que la segunda proyección de cada sala tuviera 20 minutos, pero la tercera tuviera 40, y así, con lo cual hubo filas épicas para entrar a Almodóvar bajo una lluvia torrencial, entonces eso generó, era como todo muy cuesta arriba, y las primeras películas quizás no fueron todo lo buenas que uno esperaría, qué sé yo, y después se fue normalizando. Cannes tiene mucha gente durante el primer fin de semana hasta el primer domingo, después la gente del mercado se empieza a ir, algunos medios también, y quedaron muy buenas películas, y ya la organización funcionó bien, la venta, la reserva de entrada funcionó bien, ya no hubo demoras, ya no hubo filas tan largas. Mucha prensa se fue dando cuenta que la elección buena era ver las películas en la sala André Bazin, sí, que es más pequeña. Nosotros fuimos pioneros. Sí, total. Y los primeros días lo disfrutamos un montón porque estaba la sala casi vacía, pero es evidente que la gente se fue dando cuenta que en la sala más grande, la de BZ, se acumulaban estos retrasos que estaba explicando Diego. Totalmente, sí. En verdad uno, para palpar cierta recepción in situ, debería ir a ver las películas en la Lumière, que es la sala gigantesca de la competencia oficial,
La segunda es la Debussy, que también es muy grande, enorme, con super pullman, etcétera, etcétera. Pero eso implica largas filas de a veces estar 30, 40 minutos antes, bajo la lluvia, revisaciones. Las revisaciones acá en Cannes son absolutamente molestas. Es como si uno se tomara un avión 6 veces por día, porque tenés que pasar por detector de metales, el chequeo del bolso, bueno, todo. Y la Bazin, que es una sala más chiquita, más para funciones de prensa en general, no es tan espectacular la pantalla, porque todo es más chiquito, pero no tenés que pasar por controles, las filas, te podés llegar a último momento y entrar. Entonces se transformó en una especie de oasis en el cual uno llegaba en general a ver la última de la noche, que encima este año, no sé por qué, decidieron que la última función de prensa es a las 22:30, 23 incluso, con lo cual salíamos del Palais a la 1 de la madrugada. Yo creo que la de Todd Haynes la vimos a las 11 de la noche. Sí. Fue increíble. Pero bueno, más allá de esa dinámica propia del festival, que tiene algo épico también, nuestras pequeñas épicas. Uno no corre maratones, uno no juega al fútbol, no competimos con nadie, pero sí con los años uno encuentra energía donde parece que ya no la hay, artilugios y tretas, en tu caso para hacer muchísimas entrevistas, en mi caso para ver cosas también de las secciones paralelas. Y yo empiezo con Cannes como 10 días antes, viendo algunas películas que me pasan, screeners de películas muy pequeñas, que ya saben que es imposible porque las proyecciones son la misma hora que las películas grandes de competencia oficial. Entonces uno ya empieza como con la previa de Cannes mucho antes, y se deja para ver en el festival, en pantalla grande, en todo su esplendor, las películas básicamente de competencia oficial. Una competencia oficial que tuvo también películas muy largas, como decíamos. Hubo películas, o sea, cuando uno veía que duraba 2 horas decía, bueno, es corta, pero había películas de 3 horas, más de 3 horas. Estuvo, por ejemplo, la de Wang Bing, de casi 4 horas, ¿no? Un documental realmente extraordinario. Nuri Bilge también superando las 3 horas, y prácticamente todo, salvo Moretti y Kaurismäki, que fueron como la reserva de películas de 80 y pico, 90 minutos, ya casi no queda eso, porque hay algo como que Cannes elige películas importantes, no solamente sobre temas importantes, sino la duración es parte de la pompa. Vamos a ver una película de 2 horas 40, de 2 horas 50, de 3 horas 20, y fuera de competencia también Victor Elise, Martin Scorsese, muchísimas películas larguísimas. Sí, es el factor elefante blanco del que hablábamos en el primer podcast, ¿no? Sí, este cine agrandado, autocomplaciente en algún punto, o que se quiere o se sabe grande, ¿no? Sí, totalmente. Mis favoritas de la competencia, como para ir tirando algunos títulos y ahora vos sumás los tuyos: The Zone of Interest de Jonathan Glazer, creo que Rapito de Marco Bellocchio, que abordamos en el episodio anterior, es una también de mis favoritas. El documental de Wang Bing, creo que por ahí, pero básicamente ahora estoy viendo Kaurismäki número uno. Creo que hay varias que yo acá le puse, por ejemplo, cuando califico 8 puntos, ¿no? Y no las estoy nombrando: Wes Anderson, la de Justin Triet, o sea que hubo como una segunda línea. Uno siempre tiene esas 3 o 4 favoritas, pero hay una segunda línea que también estuvo muy bien y que a veces falta. A veces están esos 3 o 4 títulos que tienen como el consenso crítico, y después viene todo una cosa de 5 o 6 puntos, y en este sentido me parece que fue una selección oficial muy sólida. Sí, es lo que comentábamos antes. Bastantes películas muy buenas. Has mencionado los títulos de las más importantes. Yo diría que las que más me han gustado han sido The Zone of Interest de Jonathan Glazer y Fallen Leaves de Aki Kaurismäki. Entre las que no has mencionado, yo diría que a mí me ha gustado bastante The Last Summer, no me atrevo a pronunciarlo en francés, Le Dernier Été, ¿no? Algo así. L'été dernier, de Catherine Breillat. A mí
mí me pareció excepcional, o sea, me parece de las mejores películas del festival. Me hizo recordar de algún modo a él, de Paul Verhoeven, quizá, pero sin un rollo tan grotesco o tan pasado de vueltas, ¿no? Aquí es una historia que, por cierto, es un remake de una película danesa, una película reciente, del 2019. Pero sí, es mejor la de Breilat porque ella es una gran directora, pero a mí no me termino por lo menos de entusiasmar tanto. A mí es de mis favoritas del festival, porque además tiene una apariencia de peli así como provocativa. No digo tan digo a nivel formal, no tiene salidas de tono, no tiene una apuesta formal muy transgresora o muy llamativa. O sea, si realmente no estuviese Catherine Breillat detrás, yo creo que podría ser casi un rollo telefílmico, ¿no? Pero el modo en el que ella trabaja con sus actores, cómo va construyendo cada escena con enorme, sobre todo abonada a la absoluta ambigüedad, y cómo va solventando situaciones que podrían llevar hacia el cliché, cómo las va enriqueciendo. Es la historia de una mujer ya de mediana edad, que es una abogada de prestigio, que se dedica a casos de abuso familiares, espinosos, sí, de abuso, y que vive en una mansión, y de repente el marido tiene un hijo adolescente de una pareja anterior. El hijo adolescente llega a la casa y bueno, ya uno se puede imaginar que hay una tensión romántica, erótica entre esta mujer y este chico, ¿no? Pero está manejado con una inteligencia formal. Es un remake de Queen of Hearts, pero las películas que me venían a mí a la cabeza mientras la veía era sobre todo Teorema de Pasolini, que de hecho hoy entrevisté a Breillat, le pregunté sobre Teorema de Pasolini y me decía que claro que sí, me explicaba escenas que son citas literales, una escena increíble donde está la pareja protagonista, este matrimonio hablando en primer plano, y ves en el fondo, detrás de una cristalera, al chico como sin la camiseta y paseándose allí. El chico es Samuel Kircher, que es el chico de Winter Boy, una película que en Argentina está en Movie, y es una especie de gran estrella juvenil que está en pleno ascenso pero ha generado también un poco de controversias porque al ser un menor de edad y tiene escenas de sexo y hubo algunas denuncias de gente que estaba en el set, y entonces Breillat tuvo que salir a hablar, como antes tuvo que salir Corsini, pero un poco el deporte también de la prensa francesa cuestionar, ¿no? Temas como el tratamiento en el set de las escenas de sexo con menores de edad, lo mismo que había pasado con Corsini. En las escenas de sexo no hay nada explícito. De hecho, la mayoría de escenas de sexo, y es una de las gracias de la película, es que la mayoría de escenas de sexo están resueltas con primeros planos. De ella, básicamente. Porque ella tiene una especie de extraño fetiche, no sé si llamarlo fetiche sexual, pero ella experimenta el sexo de una manera súper interiorizada y pasiva. Es como casi prácticamente se hace la muerta, ¿no? Y ahí hay todo un juego del film en torno a la idea del poder, ¿no? Como ella, como abogada de prestigio y como mujer de la alta burguesía, ostenta el poder. Además, en su relación con su pareja, con su marido también, ella en cierto sentido parece que lleva las riendas de la situación, pero después va buscando no estrictamente el sometimiento, pero como perder el poder, ¿no? Y cuando se enamora de este chico, o cuando empieza a sentir esta pasión incontrolable por este chico, hay esa pérdida de poder. La película está llena de reflexiones súper interesantes, algunas que hacen referencia a cómo se ha vivido la sexualidad en diferentes generaciones, cómo en los años 60, 70 se vivió la liberación sexual, la llegada del SIDA, cómo eso genera una represión, y cómo después esta mujer que viene de esa generación reprimida, de repente da ese salto hacia la libertad, que parece que tiene que apuntar hacia la liberación, pero que viene acompañado de un apego brutal de la protagonista a los valores familiares, ¿no? Y en ese sentido es una crítica a la institución familiar brutal, ¿no? También a mí me ha encantado la peli. Sí. Bueno, ahí disentimos un poco. A mí me parece una buena película, pero bueno. Creo que a ti te gustó mucho la de Wim Wenders. Sí, ¿no? Sí. No me parece algo extraordinario, pero yo venía hace muchos años como
enojado, peleado, distanciado desde mi lugar cinéfilo con Wim Wenders, alguien que nos ha marcado a todos. Es muy divertido, yo tengo una hija que estudia cine y que está viendo todas las películas de Wenders de la primera época, ¿no? De los 70, de los 80, Las alas del deseo, París, Texas, y cuán importante es para la formación de los cinéfilos aún hoy. Y más allá de algún documental que pudo estar bien en los últimos años, lo real es que su cine de ficción era de flojo para abajo y con cosas absurdas que hasta el propio Frémaux lo confesó, de que a veces elegía algunas películas de Wenders por portación de apellido, ¿no? Palermo Shooting, me acuerdo que fue un escándalo de lo vergonzoso que era. Entonces, en este caso, sin ser algo, ninguna obra maestra, sí es como una especie de regreso de un Wenders muy interesante y que de alguna manera también vuelve a una de sus pasiones, que es Japón, que es una pasión de los alemanes también, ¿no? De los cineastas alemanes. Yo me acordaba que los últimos años de Doris Dorry, Werner Herzog, todos se fueron a filmar a Japón. Él ya había hecho documentales varios, Tokyo Gai o alguno más sobre Japón, y en este caso filma la historia de un hombre maduro, solitario, que limpia baños, ¿no? Una de las profesiones, seguramente oficios más desprestigiados o con menos glamour en la historia, porque nadie quiere. Es cierto que los baños de Japón, por lo que vemos, no son como por lo menos los de América Latina, no sé los de España, y los japoneses lo cuidan de otra manera, pero así todo, él limpia con absoluta profesionalismo, dedicación y eficacia los baños cada día. Y bueno, es un poco interiorizarnos por ese mundo, por ese universo de alguien que es como un ser analógico, ¿no? Porque no sabe lo que es un iPhone y saca fotos con rollo y escucha casetes, y bueno, ahí está la banda sonora que es muy buena, el soundtrack. Y bueno, es una película bastante depurada y austera, un poco en la línea de su admirado Ozu, y creo que ahí hay homenajes explícitos e implícitos, y me pareció una muy buena película, y es como amigarse nuevamente con un viejo conocido al que uno le había perdido un poco la huella y la esperanza. Bueno, esta experiencia de volverse a encontrar con viejos amigos ha sido un poco el leitmotiv del festival, ¿no? Nanni Moretti, Bellocchio, Kaurismäki, todos nos han ido dando lo que esperábamos. Scorsese, Víctor Erice, nos han ido dando lo que esperábamos, ¿no? En este caso, sí, yo diría es una película interesante. Para mí la primera hora es muy notable, pero yo no me pude sacar de encima una sensación de déjà vu brutal, en el sentido de que me pareció un pseudo remake de Patterson de Jim Jarmusch, sí, donde claramente vas viendo el día a día de este personaje, pero en este caso no es un conductor de bus, es un limpiador de baños, no es un poeta, pero está todo el rato escuchando canciones de anglosajonas, de rock, Lou Reed, bueno, también hay Otis Redding, Patti Smith, sí. Y después también cada noche lee novelas de William Faulkner, de Patricia Highsmith, de una ensayista japonesa que ahora no recuerdo el nombre. Y el problema para mí de la película llega en su segunda mitad, donde siento que Wenders no termina de confiar en el dispositivo como Jarmusch sí lo hacía, ¿no? Y empieza a llenarlo de situaciones cargadas de drama. En este contexto debo decir que hay una cosa absolutamente extraordinaria, que es el trabajo de su actor protagonista, sí, no. Koji Yakusho, que es conocido por ser el protagonista de las películas de Kiyoshi Kurosawa, sobre todo las primeras, y que hace un trabajo extraordinario. O sea, si yo tuviese que hacer una especie de top 5 no de películas del festival, sino como de situaciones, de momentos, sus sonrisas, su manera de mirar al cielo, de disfrutar de un rayo de luz que le cae sobre la cara, o de una pequeña brisa que mueve los árboles, y la sonrisa que aparece en su rostro, para mí es uno de los grandes tesoros del festival. Sí. Y lo último que voy a apuntar en mi caso, saliendo un poco de la competencia, son dos películas que me fascinaron. Una creo que es el descubrimiento del festival, que está en la quincena de realizadores, una ópera prima vietnamita, que se llama, apunten, le voy a decir el nombre en inglés, Inside the Yellow Cocoon Shell.
uno también viene acá no solamente para reencontrarse con los grandes maestros, que es como, bueno, el plato fuerte de la competencia oficial, sino para, en esas zonas de descubrimiento, encontrarse con nuevos cineastas, como en este caso Tien Anh Pham, no sé cómo pronunciarlo, pero bueno, creo que es un cineasta extraordinario, notable, es una película también de más de 3 horas, pero hemos asistido a la carta de presentación de un cineasta vietnamita que realmente es brillante, con algo de Apichatpong Veerasetthakul y por ese lado, como para que tengan una idea. Y la otra... Muchas ganas de verla con lo que cuentas. Sí. Y la otra que me gustó, que ya lo anticipé, y perdón si parece una cosa nacionalista, pero es Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, también el reencuentro con un director que hace bastante que no filmaba. Fue mi favorita de Ansar Dan Regar. Y el resto es lo que fuimos repasando con Manu en cuanto a competencia oficial, que yo también creo que Jessica Hausner estuvo muy por debajo de lo que pretendíamos. A mí no me interesó demasiado el cine de Calité de Tran Anh Dung, una película sobre la gastronomía y el arte de cocinar. Yo no me lo pasé mal con esa, la cuestión de la atención a los platos. Pero tampoco, estoy de acuerdo que no es una película que indigne o que dé vergüenza, como pasaba con algunas películas de Cannes. Así que creo que, redondeando y a la espera del palmarés, ha sido un muy buen festival. Y Manu, agradecerte la confianza. Vos ya tenías un podcast de festivales, y bueno, surgió esto de que Víctor no iba a continuar porque está dedicándose a otras áreas del cine, y se nos ocurrió que podía ser algo que también aunara algo que surgió vinculado a un proyecto, digamos, Otros Cines. Fue el primer emprendimiento periodístico en mi caso. Después nació esta especie de proyecto hermano, primo, socio, compañero, en el cual compartimos textos y contenidos y ideas. Y creo que fue una buena manera de aunar eso que nos asocia durante el año, y es este podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Para mí fue una muy linda experiencia. Entenderán y sabrán disculpar los cansancios, los titubeos, los ruidos. Tuvimos palomas, gaviotas, hemos tenido helicópteros, hemos tenido gente que sale de las proyecciones y viene riéndose, y eso entra, pero bueno, creo que forma parte también de compartir la experiencia de un festival in situ. Es el ruido de fondo. Para mí ha sido un súper placer. Desde siempre este podcast nació como un pequeño refugio para la reflexión sosegada en este festival que siempre tiende al frenesí y a la aceleración, donde las películas que se proyectan por la mañana, por la tarde ya no importan. En este podcast, nos importan las películas, nos importa la reflexión, y apostamos por eso, y nos gustaría pensar que los que nos escucháis también apostáis por eso. No tenemos duda que Movie, la plataforma de streaming global una de las más cinéfilas, también apuesta por ello, y tenemos que darle las gracias, porque gracias a ellos este podcast ha sido posible, ¿no? Ha sido increíble, Diego, te lo agradezco muchísimo. Sí. Un abrazo, gracias por habernos acompañado en este trayecto, y los podcasts tienen vida propia, y estas películas se van a seguir viendo, y esperemos que se siga escuchando también el podcast, y por qué no pensar que a futuro podamos repetir la experiencia. Seguro. Abrazo para todos. Hasta la próxima, chao. Este podcast fue presentado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Mercedes Morán, Paulina García, Jairo Bustamante, Santiago Motorizado, Benjamín Neistat y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast.
escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.